Hola, ¿qué tal mi gente? Bienvenidos una vez más a su canal Sterling Solutions. El día de hoy les estaré mostrando cómo pueden hacer un carrusel para Instagram con este programa llamado GIMP. Este programa es una versión gratuita de código abierto que es, por decirlo de alguna manera, la competencia de Photoshop. Es bastante sencillo de utilizar y además lo van a poder descargar gratuitamente. Antes de empezar a explicarle todo este procedimiento, les recuerdo que si es de utilidad para ustedes este video, consideren suscribirse a mi canal, que tenemos la meta de llegar a los primeros 1000 suscriptores y como ven estamos un poquito bajitos todavía de suscriptores, pero yo sé que con la ayuda de ustedes podremos lograrlo. No siendo más, comencemos. Primero que todo, mi gente, les voy a mostrar dónde pueden descargarse este programa, que es bastante sencillo de utilizar y la verdad que los resultados son bastante buenos. Una buena calidad, una buena resolución en las imágenes que editemos en este programa. Como les digo, esta es como una competencia, la versión gratuita de Photoshop. Entonces lo primero que vamos a hacer es ingresar a esta página. Es la página oficial de GIMP. Aquí les voy a dejar en la descripción del video, les voy a dejar este link para que vengan directamente aquí y simplemente van a escoger cualquiera de estas dos opciones para descargar lo que es la última versión del programa. Como ven, es compatible con Windows 7 o versiones superiores. Entonces es bastante sencilla la descarga. Yo no lo haré porque ya yo tengo el programa instalado, pero simplemente tienen que darle siguiente, aceptar, como la mayoría de los programas que solemos descargar en nuestro computador. Una vez tengamos el programa debidamente instalado, vamos a ejecutarlo o abrirlo. Bueno, aquí el programa tiene una interfaz bastante sencillo y si ustedes manejan otros programas de edición les va a hacer aún más fácil moverse en lo que es este sistema de GIMP. Entonces, lo primero que debemos hacer es crear nuestro lienzo de trabajo. Vamos a ingresar aquí a la opción de archivo y le vamos a dar clic aquí en nuevo. Se nos va a abrir esta ventanita y esta ventanita lo que va a hacer es darnos la opción para que nosotros escojamos lo que son las dimensiones de nuestro lienzo. Nos da para que coloquemos anchura y altura. Yo les recomiendo, mi gente, que si van a trabajarle a imágenes en Instagram, lo hagan con la resolución en vertical de 1080 por 1350 para que las imágenes ocupen mucho más espacio en la pantalla cuando las personas están navegando por su feed de Instagram. Como ven, miren, estas imágenes tienen una resolución de 1080 por 1035 y ocupan casi toda la pantalla del equipo móvil que está utilizando para ver Instagram. Y como ven, es una resolución bastante buena, las imágenes se ven con mucha calidad y además podemos crear el efecto que queremos, que es este, por ejemplo. Como ven, no hay divisiones entre las dos imágenes, no se ven divisiones a pesar de que son dos imágenes diferentes. No se ve divisiones en las imágenes. Entonces este tipo de carrusel es el que vamos a estar creando el día de hoy en este tutorial con esta resolución de 1080 por 1035. Esto es opcional, ustedes pueden utilizar la resolución cuadrada de 1080 por 1080 que también les va a funcionar perfectamente y van a tener el mismo resultado, pero esto así es por decir un truquito más para que las personas aprecien más lo que estás queriendo mostrar y se queden más tiempo viendo tus imágenes. Bueno, volviendo al programa, volviendo a GIMP y partiendo de la premisa que vamos a utilizar la resolución 1080 por 1350, entonces vamos a crear nuestro lienzo para 4 imágenes, algo así como este que tenemos aquí de fondo de ejemplo. Entonces vamos a colocar aquí en anchura lo que es 1080 por 4. Vamos aquí a la mano, 1080 por 4. Esto nos va a dar 4320. Este es el valor total de la anchura de un lienzo para 4 imágenes en esta resolución, 4320. Y aquí abajo sí vamos a colocar 1350 porque la altura de la imagen va a ser la misma para las 4, entonces no hay necesidad de que cambiemos ese parámetro y simplemente aquí le damos a aceptar. O si bien
quieren trabajar con un color en específico, pueden darle clic aquí en este símbolo de más y pueden cambiar lo que es el color del fondo que quieren en su lienzo. En este caso estaremos utilizando este color de fondo que tenemos aquí. Podemos cambiarlo acá. A ver, color de fondo, el que está al frente, o sea el blanco. Vamos a trabajar con un lienzo de color blanco. Es más, pueden crear el lienzo en transparencia. Ya eso es opción de cada quien. Nosotros vamos a trabajar aquí en blanco. Es más, lo vamos a trabajar en transparencia porque igual nosotros vamos a colocar una imagen ahí. Le damos a aceptar y aquí ya se nos estaría creando nuestro lienzo de manera horizontal. Si quieren alejarlo o acercarlo, van a pulsar la tecla control en su teclado y le van a dar a la ruedita del mouse para acercar y alejar. Como ven aquí, así pueden controlar más lo que es el tamaño de su lienzo. Bueno, una vez hecho esto, ahora lo que vamos a hacer es dividir estos lienzos dependiendo la cantidad de imágenes que queramos hacer. Les recuerdo que en Instagram solo pueden hacer carruseles con un máximo de 10 imágenes. En este caso nosotros estaremos trabajando con 4 imágenes para hacerlo un poco más breve lo que es el tutorial. Entonces, como ven aquí en la parte derecha nos queda la ventana de lo que son las capas de imágenes con las que estaremos trabajando. Bien, les recomiendo hacer lo siguiente para que tengan un mejor control del área. Aquí en las partes izquierda y superior pueden ver las reglas. Estas reglas son para crear guías. Entonces yo les recomiendo colocar una guía aquí, bordear el lienzo con guías. ¿Esto para qué? Para que las imágenes cuando las coloque caigan directamente en la guía y no se pasen de ahí. Entonces ahí tenemos 3 y 4 guías. Esto es, damos un clic en la regla, un clic sostenido y simplemente lo movemos hacia donde queremos. Si queremos quitar la guía, simplemente le damos un clic sostenido a la guía y la tiramos otra vez hacia donde está la regla. Como ven, ahí ya queda enmarcado nuestro lienzo. Ahora bien, vamos a proceder a lo que es la división del lienzo en 4 partes. Lo vamos a hacer de 2 maneras para que ustedes puedan ver. Hay varias opciones, no solamente 2, hay varias formas de hacer las divisiones, pero les voy a mostrar 2 maneras que son bastante fáciles y eficientes a mi parecer. Entonces aquí vamos a dar clic en imagen aquí arriba y luego vamos a dar clic donde dice líneas guía y aquí vamos a colocar guía nueva. Aquí si les aparece en horizontal lo cambian a vertical para que las guías nos queden de esta manera, de forma vertical, y aquí vamos a colocar 1080. Ese es el tamaño de la anchura de una de las imágenes. Saben que las imágenes las multiplicamos por 4 porque serían 4 y aquí lo vamos a colocar la anchura de una sola imagen y simplemente vamos a darle a aceptar. Como ven, se nos crea una guía aquí de forma automática y este cuadrito tiene exactamente las dimensiones de 1080 por 1350. Vamos a repetir el proceso para que ustedes lo vean. Vamos a imágenes, líneas guía y guía nueva. Ahora no vamos a colocar 1080, sino vamos a colocar 1080 por 2. Eso sería entonces 2160. Esto para que nos cree la segunda guía con las mismas dimensiones de esta. O sea, nos van a quedar, ya aquí tenemos la división de 2 imágenes exactamente iguales en proporciones. Esta por 1080 por 1350 y esta tiene la misma dimensión. Ahora bien, ¿cómo hacemos otro proceso para poder hacer estas divisiones? Sencillo, aquí en la ventana de capas vamos a crear una capa nueva. Le damos clic aquí a este icono, crear capa nueva, y aquí podemos editar lo que es el tamaño de la capa. Vamos a colocarle 1080 por 1350, que es el tamaño de una de las imágenes. Una vez hecho eso, vamos a dar clic en esa capa y aquí vamos a escoger un color. En este caso tenemos ahí el blanco ya por defecto y vamos a coger la cubetica para rellenar. Vamos a dar clic aquí en la capa y vamos a dar clic aquí en el lienzo. Como ven, se coloreó lo que fue el área que nosotros marcamos en la capa de 1080 por 1350. Ese es el tamaño de esa capa.
Ahora vamos a dar clic aquí en este icono de mover y simplemente vamos a mover este lienzo, esta capita que creamos, la vamos a mover tantas veces como lo veamos necesario para crear nuestras divisiones. Como ven, ahí ya nos está quedando un tercer espacio o una tercera imagen con la misma dimensión de 1080 por 1350. Ahora vamos a ir aquí a la regla vertical del lado izquierdo y vamos a arrastrar aquí hasta la orilla de la capa que creamos. Sería aquí así. Ok, ahí quedó perfecto. Bueno, no tan perfecto, vamos a moverlo otro poquito para la derecha. Es bueno esto de hacer los acercamientos para que trabajemos con mayor precisión, como ven aquí, con la mayor precisión posible. Ahí, ok, ahí ya nos estarían quedando entonces las 4 imágenes divididas correctamente. Como ven, el cuadrito este que creamos con esta capa cabe perfectamente en cada una de las divisiones, lo cual nos indica que están bien hechas. Muy importante esto. Bueno, esta capa ya podemos eliminarla. A ver, capa, eliminar capa. Ok. Una vez tengamos esta división, les recomiendo también, por efectos de lo que vamos a hacer a continuación, que aquí en la opción de imagen coloquemos lo que son las guías primarias, por decirlo de alguna manera, que son las guías que nos van a dividir exactamente de forma vertical y horizontal en dos partes el lienzo. Entonces aquí le damos a líneas guía y en vez de colocar guía nueva vamos a colocar guía nueva por porcentaje. Aquí debe estar en 50% y aquí vamos primero a utilizar la guía horizontal. Le damos a aceptar y como ven se nos crea una guía que nos atraviesa horizontalmente el lienzo por completo. Ahora podemos crear la guía vertical, pero en este caso aquí esta línea pasa exactamente por el centro de nuestro lienzo, ya que son medidas simétricas. Esta línea queda en el centro, pero en caso de que no lo tengas así simétrico, simplemente vas a ir a imagen, líneas guía, guía nueva por porcentaje y aquí vas a colocar vertical. Lo que hará esto es que te va a crear una guía, como ven no apareció porque ya está, una guía en todo el centro del lienzo. Ahora, ¿por qué estamos haciendo esto? Por lo siguiente: cuando tú creas tus imágenes, cuando tú creas las imágenes para Instagram, cuando las están viendo en la feed de la persona, la vaina de noticias, ¿verdad? Tú las vas a ver completas, pero si tú entras al perfil, las imágenes no se ven completas, se ven cuadradas. Entonces lo que vamos a hacer, como ves, mira, se ven cuadradas las imágenes. Entonces lo que vamos a hacer aquí es hacer en esa misma marca, vamos a hacer una marca cuadrada para que si tenemos que escribir algo en la primera imagen, sobre todo si debemos escribir algo, cuando las personas entren al perfil vean eso que nosotros escribimos y no salga mucho o corto, como es este caso de estas otras imágenes que están aquí abajo, que no se le hizo este procedimiento y la imagen, como ven, ahí no se ve el logo, pero si la abrimos ahí está el logo en la parte inferior derecha. Entonces lo que vamos a evitar es que pase esto y en cambio queden así, que se vea el logo en este caso de las imágenes. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a crear una nueva capa y aquí vamos a colocarle por tamaño 1080 por 1080 y le damos a aceptar. Como hicimos anteriormente, vamos a seleccionar la capa y vamos a colocar el relleno de cubeta. Vamos a seleccionar esto, escogemos un color y le damos clic aquí adentro. Como ven, ahí ya se nos creó lo que fue el cuadro, un cuadro perfecto, por así decirlo, y simplemente haremos lo siguiente. Y para esto les decía que debíamos hacer lo que es la división del lienzo, tanto vertical horizontal. Bueno, aquí vamos a escoger esta herramienta de mover, vamos a dar un clic sostenido y van a ver que en el centro, justo en el centro de esa imagen, se nos va a crear una cruz. ¿Ven? Yo clico la imagen y se crea una cruz. Bueno, esa cruz vamos a llevarla que quede en la línea, esta guía que tenemos en todo el centro. ¿Qué hará esto?
que esto nos va a quedar perfectamente centrado. Entonces aquí vamos a colocar una línea guía por aquí en el borde del cuadrito blanco y otra línea guía por acá. Vamos a acercar para ponerla más precisa. Ok, aquí arriba ahora. Ok, aquí quedó bien. Y aquí ya nos estaría quedando el espacio de trabajo. Ya esto lo podemos borrar si queremos. Ahí y aquí. Y como ven, aquí ya nos está quedando el espacio necesario para trabajar. Este es el, por decirlo de alguna manera, déjenme creo aquí una capa con color blanco para que se vean mejor las guías. Ok, aquí nos estaría quedando ya lo que es el espacio seguro para nuestra portada. ¿Qué es este espacio seguro? Que aquí vamos a poder escribir, y cuando las personas entren, como les comenté, cuando las personas entren a lo que es el perfil como tal, van a ver la información que nosotros queremos de primera mano, las letras que coloquemos, el logo que coloquemos o lo que necesitemos. Entonces, una vez hecho esto, ahora sí vamos a traer al proyecto lo que es la imagen o las imágenes que estaremos utilizando. En este caso en específico, para el tutorial yo estaré utilizando solamente una imagen. Así podrán ver mejor lo que es la secuencia. Ya ustedes, ya depende de la creatividad de ustedes con las cuales realicen el carrusel. Yo simplemente les estoy dando aquí lo que es la base de cómo deben hacerlo. Entonces aquí lo que vamos a hacer ahora es agregar imagen. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a archivo y luego vamos a dar clic aquí en abrir como capas para crear una capa nueva aquí. Entonces yo tengo aquí la imagen, ahí van a escoger la imagen dependiendo el sitio donde la tengan guardada. Yo la tengo aquí en esta carpeta. Vamos a darle clic a la imagen y abrir. Si les aparece esto, simplemente le dan convertir, porque de pronto la imagen viene en un formato distinto. Una vez tengamos la imagen aquí, si no es del tamaño que requiere el lienzo que creamos, podemos editar ese tamaño aquí en redimensionar. Damos un clic aquí y le damos un clic a la imagen. Aquí podemos ir cambiando el tamaño de la imagen a lo que nosotros necesitemos. Ahora bien, si ustedes quieren que la imagen se vea completa tal cual como está ahí, lo que deben hacer es lo siguiente. Van a desbloquear esta cadena y aquí van a colocar lo que es la resolución que tiene el lienzo, que serían 4320 fue que dijimos, sí, 4320 por 1350 y le damos escalar. Como ven, ahí la imagen se escala al tamaño perfecto de lo que es el lienzo, pero la imagen se distorsiona un poco, se ve alargada la imagen. Entonces yo lo que les recomiendo es que hagan lo siguiente. Podemos dar control Z para regresar lo que hicimos. Ok, ahí seleccionamos acá y lo que les recomiendo es que hagan lo siguiente. Con esto bloqueado, escojan la sección de la imagen que necesitan y lo que van a hacer es alargar de esta manera, así. A ver, ahí lo queda cuadrada. Como ven, ahí se ven las guías para que sepan todo el tiempo dónde está su lienzo. Ahí está, las guías son de mucha ayuda porque te cuadran la imagen que te quede justo en las guías que tú tienes. Entonces, como ven, esta es nuestra área de trabajo, la que está entre las guías. Aquí nosotros podemos escalar la imagen, ya se nos queda de ese tamaño, ok, y aquí podemos ir moviéndola hasta el punto que nosotros queramos que quede la imagen. Ahora bien, como les dije, si quieren pueden hacerle el recorte, hacerle la expansión o el recorte a las dimensiones del lienzo, pero eso lo que hace es que muchas veces la imagen se vea alargada y pierda calidad. Entonces yo les recomiendo más bien hacerlo así. Bueno, lo dejaré por ahí así. Una vez hicimos esto, vamos a dar clic aquí en capa y aquí vamos a seleccionar capa a tamaño de imagen. Esto lo que va a hacer es que va a hacer un recorte y te va a dejar simplemente lo que es la parte que queda del tamaño del lienzo que ya creamos. Bueno, aquí si por ejemplo tú quieres colocar letras en tu primera imagen, en la imagen de portada, si tú quieres colocarle letras, simplemente vas a ir a esta opción de la herramienta de texto y vas a dar clic aquí sostenido
y creas un cuadrito y vas a escribir lo que desees. Ok, Sterling Solutions. Ok, este cuadrito que se nos abre aquí, nosotros podemos cambiar el tipo de letra, poner esto, el tamaño. Mira aquí así, ponerlo más pequeño. Ok, y aquí podemos cambiar también el color. Ya esto es, como les digo, ya sea acorde a la necesidad que tenga cada quien cuando esté creando su carrusel. Ok, cogemos la herramienta mover aquí en la parte izquierda y vamos a mover nuestras letras. Vamos a darle un clic a una de las letras sostenido y podemos mover nuestras letras en la posición que nosotros querramos. Bueno, aquí viene la importancia de las guías que hicimos con el cuadrito perfecto. Aquí, si tú colocas estas letras dentro de lo que es el cuadrito perfecto, como lo ven aquí, cuadrito de 1080 por 1080, cuando la imagen se ve allá en el perfil, se va a ver con las letras que tú colocaste o el logo que colocaste en dentro de ese cuadro. Si tú colocas estas letras por acá, por ejemplo, o las colocas por acá, en el perfil no se van a ver, solamente se van a ver en la feed de la persona cuando le aparezca ahí en la feed de ellos. Pero lo que nos interesa es que esto se vea también en el perfil. Ahora, eso nada más para lo que son las imágenes, para las portadas, la primera imagen de portada. Las demás sí puedes colocar tú las letras donde te apetezca. Si la colocas por aquí se va a ver completo, por acá, por donde apetezca. Esto es importante, pero más que todo para la portada. Entonces vamos a colocar esto por aquí y eso sería todo por ahora. Entonces ahora lo que haremos es eliminar las guías que nos están sobrando. ¿Cuáles son estas guías? Esta guía de aquí del centro y estas dos guías de aquí abajo. Ok, ahí nos estaría quedando ya lo que es las 4 imágenes para nuestro carrusel. Entonces, paso siguiente, vamos a dividir de forma individual, vale la redundancia, esta imagen. ¿Qué haremos? Vamos a ir aquí a imagen y luego dividir usando guías. Esto lo que va a hacer es que te va a crear una división en cada guía que colocamos aquí. Entonces, imagen, dividir usando guías, y como ven, miren, lo que pasó aquí fue que dejé todavía las guías que hicimos perimetrales, las dejé, y por eso nos está creando estas otras. Entonces vamos a eliminar esto para que vean la importancia del por qué deben eliminar esas guías. A ver, eliminemos esto también para hacer el proceso nuevamente de manera correcta. Bueno que haya pasado para que ustedes vean las consecuencias de no eliminar lo que son las guías. Entonces vamos a terminar de eliminar estas guías. Esta se va también. Creo que aquí debe haber dos. Sí, hay dos. Vamos a eliminar una. Y ya ahí quedaríamos con solo las guías verticales. Entonces, imagen otra vez. Dividir usando guías. Y ahí nos estarían quedando nuestras 4 imágenes perfectamente divididas. Aquí tenemos nuestro carrusel, por así decirlo. Lo tenemos casi listo. Entonces, ahora lo que vamos a hacer aquí es exportar o guardar estas imágenes de forma individual. Vamos a ir aquí a la parte superior izquierda donde dice archivo y le vamos a dar a exportar como. Vamos a escoger la carpeta en la que queramos guardarla y le vamos a dar aquí un nombre. Yo por ejemplo le voy a poner 1 y deben ser .png o .jpg, ya eso es decisión de cada quien. Le damos el nombre y le damos exportar. Aquí nos aparece esta ventana y le damos exportar también. Ahí quedó lista la primera. Vamos con la segunda.
Ok, una vez hayamos exportado nuestras 4 imágenes, simplemente vamos a ir a la carpeta donde las guardamos. En este caso aquí las tengo. Aquí está, ya pueden ver, aquí está la primera imagen, la segunda, la tercera y la cuarta imagen. Bueno, ahora lo que debemos hacer es publicar nuestro carrusel en Instagram. Entonces les mostraré cómo pueden hacerlo en Facebook Business o pueden en Creator Studio, tanto en el computador como en el celular. Bueno, primero lo estaremos haciendo en lo que es el Creator Studio. Previamente, creo que no está de más decirlo, deben tener su cuenta de Instagram configurada aquí en el Creator Studio. Es muy sencillo, simplemente entran a lo que es la página del Creator Studio y van a ingresar sus datos de Instagram para poder utilizarlo. Entonces aquí vamos a dar clic en crear publicación y luego en feed de Instagram, y aquí vamos a escoger la cuenta en la que crear el carrusel. Entonces se nos va a abrir esta ventana y aquí vamos a dar clic en agregar contenido y luego vamos a dar clic en esta opción de acá. Se nos va a abrir esta ventana. Aquí vamos a buscar lo que es la carpeta en la que tengamos guardadas las imágenes. A mí se me abrió aquí ya por defecto esta, que es donde tengo las imágenes. Vamos a seleccionar las 4 imágenes y le damos a abrir. Como ven, se van a posicionar aquí en nuestra línea de publicación las 4 imágenes, y aquí podemos colocarle la descripción que nosotros creamos: test de carrusel. Ahí, por ejemplo, una vez hecho eso, ya aquí pueden configurar otras cuantas cosas más, y eso es decisión de cada quien. Le pueden colocar descripción a cada foto aquí. Bueno, una vez tengamos todo esto listo, simplemente vamos a darle aquí a publicar, o podemos también programar la publicación. En este caso vamos a publicarla de una vez. Ahí esperamos a que cargue y les aparece esta leyenda: tu contenido se está publicando en Instagram. Esperamos, esto se va a refrescar en un momento. Aquí está la publicación, aquí nos apareció. Ok, ahora vamos a verla en lo que es nuestro celular. Entramos a nuestro Instagram, aquí refrescamos. Ok, como ven, aquí ya está cargando. Mi internet está como lento el día de hoy, y como ven, miren lo que les comentaba de las letras. Si las ven ahí donde aparecen, ok, eso era lo que queríamos. Vamos a entrar y ya en imagen completa observen el tamaño en el que se nos publica la imagen. Bastante bueno, ocupa casi toda la pantalla. Para efectos de retención esto es muy bueno. Entonces miren la imagen, cómo podemos pasar de una a otra y no se ve lo que es la división de las imágenes. Mírenlo ahí. ¿Ven? Ya terminó de cargar. Miren cómo vamos pasando de una a otra y no se están viendo las divisiones de las 4 imágenes. Como ven, esto es un método bastante sencillo de hacer con este programa sin muchas complicaciones. Ahora les mostraré cómo pueden hacer esta publicación. Vamos a eliminarla, podemos eliminarla aquí. Cómo podemos hacerla con lo que es el Facebook Business Suite. Ok, en el Facebook Business es un proceso bastante similar. Simplemente vamos a ingresar y vuelvo y les recuerdo, deben tener su Facebook Business configurado para hacer las publicaciones, y vamos a darle clic aquí en crear publicación. Aquí vamos a escoger la cuenta de Instagram. También podemos colocarle la descripción que queramos, y aquí esta es la opción donde vamos a escoger las imágenes. Vamos a agregar imagen y vamos a escoger las mismas 4 imágenes. Aquí esperamos a que cargue. Ok, una vez ya hayan cargado las imágenes, como ven, aquí se nos va a aparecer una previsualización de lo que es, cómo se va a ver la imagen allá en nuestra feed en Instagram.
Esto es bastante ventajoso porque aquí, por ejemplo, si en dado caso una imagen no quedó en el sitio que nosotros creíamos que queríamos o queremos, aquí revisando podemos revisar, y si por ejemplo hay una imagen que quedó en la portada y no era, simplemente vamos a hacer este movimiento, un clic sostenido aquí en los 6 punticos, y podemos cambiar lo que es las posiciones en las que aparecen las imágenes. Como ven, aquí ya cambiaría la portada. Si esto le apareciera así, ustedes simplemente deberían moverla así o a la posición que deseen, y aquí va a cambiar la portada. La primera imagen va a aparecer aquí, así pueden ir cuadrando cada imagen en la posición correcta. Esto por si las imágenes se les suben en posiciones que no son las que ustedes quieren. Bueno, una vez configurado esto aquí, ya simplemente vamos a darle clic en publicar. Ahí ya quedaría la imagen publicada. Vamos a ver aquí en el celular, esta fue la que hicimos anteriormente, vamos a eliminarla. O más bien, bueno, vamos a eliminarla, pero yo creo que ya se eliminó. Lo que hay es que refrescar la página. A ver, vamos a refrescar y aquí nos va a aparecer la que acabamos de publicar del Facebook Business Suite. Como ven, también en óptima calidad, un buen tamaño y todo, o sea, va a quedar perfecto. Ahí está. Y eso sería la forma de subir la imagen por aquí en Facebook Business. Ahora les mostraré cómo hacerlo, pero desde las aplicaciones del celular. Ok, mi gente, ahora les estaré mostrando cómo podemos realizar este procedimiento, pero en el celular. Entonces, lo primero que debemos hacer, lógicamente, es ingresar a nuestro Instagram, en la aplicación de Instagram, ¿verdad? Una vez en nuestro perfil, vamos a dar clic aquí en lo que es esta cruz en el cuadrito, y aquí vamos a escoger publicación del feed. Previamente a esto les recuerdo que deben tener sus imágenes guardadas en su teléfono, ya sea que las hayan pasado vía WhatsApp, vía Bluetooth, vía correo, vía USB, como ustedes las hayan pasado, pero deben tenerla en su celular. Entonces vamos aquí a dar clic en este icono de la parte izquierda para expandir la imagen, cosa que se vea completa. Ahí la vemos, y vamos a escoger esta opción de acá de la derecha para hacer selección varias. Entonces lo que vamos a hacer aquí es escoger las imágenes de acuerdo a la secuencia que lleve nuestro carrusel. En este caso, esta es la primera imagen, esta sería la segunda, la tercera imagen sería ¿dónde está? Esta que está por aquí. Esta sería la tercera imagen, y la cuarta imagen, a ver, para verla por aquí, sería esta. Ok, una vez tengamos escogidas nuestras 4 imágenes, vamos a dar clic aquí en la flechita esta de arriba, y aquí podemos escoger si colocarle filtros o no. Yo la estaré dejando así. Vamos a darle otra vez a la flechita y esperamos a que nos cargue otra vez el interfaz para la publicación. Aquí está, aquí podemos colocar una descripción, test carrusel, ok, y aquí creamos la compartimos en los sitios que queramos nosotros, ya eso es opcional de cada quien, y simplemente vamos a darle clic aquí en el check. Ok, vamos a refrescar para que nos aparezca la publicación. Ok, aquí está la publicación ya, simplemente la abrimos. Y como ven, aquí estaría nuestro carrusel listo para que las personas lo puedan ver. Como ven, lo pasamos, no se ven las divisiones entre imágenes. O sea que quedó perfecto. Miren, ahí está nuestro carrusel sin divisiones de imágenes. Ok, mi gente, eso sería para publicarlo directamente desde nuestra aplicación. Vamos a eliminarla por aquí para mostrarle cómo publicarlo. Entonces, desde el suite en el celular, ahí está. Deben tener su cuenta de Instagram configurada como tal. Ahí está. Entonces, en el Business Suite vamos a dar clic aquí en este cuadrito azul. Esto para crear la publicación. Aquí vamos a escoger dónde queremos publicarla. Damos listo y aquí vamos a colocar las fotos. Aquí podemos colocar la descripción.
Una vez la coloquemos, le damos hacia atrás y aquí vamos a escoger las fotos. Aquí está nuestra galería donde tenemos guardadas las fotos. Cogemos aquí la primera, la segunda, la tercera. ¿Cuál era? Siempre se me escapa la tercera. ¿Dónde está? Es esta. Y esta sí es la cuarta. Ok, ahí tenemos nuestras 4 imágenes y le damos listo. Aquí nos aparecen. Aquí no tenemos la opción para moverlas, intercalarlas, por eso tenemos que tener cuidado a la hora de escoger las imágenes, porque aquí por ejemplo no vamos a poder hacer lo que hicimos en el computador de intercalar las imágenes cuando nos salen trucadas. Bueno, una vez hecho esto, aquí simplemente le damos siguiente y le damos publicar. Aquí lo dejamos en publicar ahora o programar, ya depende de cada quien. Aquí podemos ver la preview para saber si hicimos bien la secuencia y le damos a publicar. Ahí está, esperamos a que se publique. Ya ahí estaría publicada. Vamos a ingresar entonces a nuestro Instagram. Refrescamos y ahí está nuestra publicación nuevamente. ¿Ven? Ahí podemos ver la secuencia también en forma perfecta sin que se vean las divisiones entre las imágenes. Como ven, todo este procedimiento fue bastante sencillo. Es cuestión de que vayan cogiendo práctica con este programa y verán que lo podrán hacer bastante rápido. Crear sus carruseles para su Instagram, ya sea personal o ya sea de negocios. Entonces les recuerdo que pueden suscribirse a mi canal. En él van a conseguir muchos tutoriales variados, sobre todo en Android y Windows, y puede ser de mucha utilidad para todos ustedes. Recuerden que nuestra meta es llegar a los primeros 1000 suscriptores y solamente podremos lograrlo con la ayuda de ustedes. Si les quedó alguna inquietud al respecto, no duden en dejármela en la cajita de comentarios. Si te gustó el tutorial, regálame un like y no olvides activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez de que yo suba un video y ustedes puedan verlo. No siendo más, mi gente, nos vemos en un próximo tutorial.